Doctor Gay, doctor Clemente, por la invitación a estar aquí el día de hoy. Y no sé si podemos ver la diapositiva. El título de mi investigación es la producción del maíz blanco en Chiapas en un contexto de cambio climático. Para empezar, bueno, esto es un poquito más técnico y se preguntarán qué está haciendo en el panel de educación ambiental, de educación en el cambio climático en Chiapas. Bueno, yo creo que para empezar, ya sabemos que es importante la educación ambiental. Y también si sabemos los efectos, lo que podría pasar, pues tomaremos conciencia y haremos mejores cosas. El siguiente, por favor. Bueno, aquí no voy a tener mucho porque ya nos mostraron dónde está Chiapas, el tamaño, etc. Forma 123 municipios, forman el estado y se divide en 7 regiones fisiográficas. Lo pueden ver en la tabla, pero avanzaremos un poquito más. Bueno, aquí la agricultura, la ganadería y la pesca y la caza representan el 8.92% del PIB estatal. Es la quinta actividad con mayor aporte del PIB estatal y la superficie agropecuaria y forestal que se da son 6.042.335 hectáreas. Esto se divide entre ejidos, propiedad privada y la superficie propiedad pública o colonial. Para esto, un dato curioso es que Chiapas es el estado que de todo su territorio dedica mayor parte a la producción agrícola. Sin embargo, es, por ejemplo, en el caso del maíz, que veremos más adelante, es el 5º estado en producción. ¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura? Para empezar, la agricultura se trata de modificar el ambiente, volverlo apto para poder tener cultivos de algún tipo, sean frutales, cereales, el que sea. Esta actividad, en el caso de esta investigación, me tomé solamente los cultivos de temporal. Las especies vegetales también requieren ciertas condiciones específicas para su óptimo desarrollo. O sea, necesitan cierta temperatura, cierta precipitación, etcétera, para poder tener un rendimiento óptimo en su producción. Eso significa que en mejores condiciones climáticas, pues una mejor y mayor producción. Bueno, la agricultura en Chiapas. Para este caso, principalmente iba a ser una investigación sobre el café, porque es el cultivo que más aporta al PIB de la entidad. Sin embargo, socioeconómicamente, el maíz es más significativo. ¿Por qué? Porque, las familias lo usan mayormente que el café. Por ejemplo, no comemos café, la gente come pues maíz. Así que en la agricultura de subsistencia es muy importante. Y es materia prima en muchos productos del estado. Bueno, que haya ido, no se va a conocer el pozol, el posh en algunas ocasiones, la tortilla, etc. La importancia del maíz, como les comentaba hace rato, el maíz blanco ocupa 543.854.1 hectáreas de todas las que son destinadas en el estado para el cultivo de algún tipo de producción agrícola. Esto, bueno, podrán ver unas tablas que son el 2007, 2008, 2009 de la superficie cosechada. Son datos meramente para la evaluación que tomamos, aunque para esta explicación no son tan relevantes. El maíz, aquí podemos ver, bueno, las características del maíz, la siembra, el periodo de siembra, de cosecha, que la siembra va, esto lo pongo porque la investigación que hice más adelante solo tomé 4 meses del año, que son los de mayor significancia en cuanto al cultivo al maíz y en cuanto a su ciclo vegetativo. Podemos ver que la siembra del primer ciclo va de octubre a marzo, la cosecha de diciembre a septiembre, el siguiente ciclo de siembra es de abril, septiembre y la cosecha de junio a marzo del siguiente año. Para el cultivo de maíz, bueno, en Chiapas se cultiva maíz en muchos lugares, sin embargo, pues tuve que reducir el tamaño de mi muestra y tomé los 8 municipios que producen mayor cantidad de maíz. Los municipios como Villaflores, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza y La Concordia producen más de 54.000 toneladas anuales. Jiquipilas, Cocosocuautla de Espinosa, Coita también conocido, Chiapa de Corzo y frontera con Malapa producen más de 34.000 toneladas, pero menos de 50.000 toneladas anuales. Ahora, para este análisis yo usé un software que me proporcionaron aquí en la universidad.
Quisiera comentarles que esta investigación la hice aquí en el PIN de la UNAM, y esto es un modelo climático, son imágenes de un modelo climático. Brevemente, un modelo climático lo que hace es recabar información estadística de años anteriores, aunada con ciertos valores, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, en este caso el carbono, para poder tener escenarios de lo que podría pasar en un futuro. Yo investigué lo que fueron 3 horizontes de tiempo, que fue desde el 2015 hasta el 2099. Sin embargo, para la explicación que voy a dar, solo tomaremos los 30 años que siguen a partir de ahora, porque bueno, ni yo creo que estar aquí dentro de unos 70 años, ¿no? Así, por favor. Bueno, aquí solamente es una imagen para que vean. Esto es la parte del modelo que usé. Esto es la imagen de la precipitación en Chiapas en el mes de agosto del año 2035. Ahora vamos a los datos. Estos datos los tomé del CIEG, del estado de Chiapas. Aquí podemos ver la producción de maíz de toneladas anuales, 2010, 2011, 2012, 2013. Estos datos los pongo más que por referencia, porque realmente no hice una investigación si estas producciones se ven afectadas por el cambio climático. Ahora, la investigación arrojó, para el mes de febrero, marzo, julio y agosto, una constante en todos los municipios. La temperatura va a aumentar. Aquí podemos ver bueno, no sé si alcanzan a ver, pero podemos ver las gráficas y todos muestran una tendencia de aumento en la media, mínima y máxima de temperatura, promedio. Para el caso de la precipitación, por ejemplo, para febrero, va a haber un aumento. Este es el horizonte del 2099, así que realmente aquí no va a haber un cambio importante. Sin embargo, por ejemplo, en marzo, aunque el rango es de 1 a 6 milímetros, podemos decir que no es importante, pero si de por sí en un lugar llovía, por ejemplo, 5 milímetros en un mes, para que no llueva, que llueva 4 o que no llueva nada, esto podría afectar a la producción del maíz, porque en marzo, como pudimos ver en la tabla anterior, es un punto en el que el maíz se encuentra en la etapa de germinación. Para julio, igualmente, hay variables en las que desde tener, creo que son 150 milímetros, a tener 50, o sea, también es una parte importante. Para agosto, bueno, algo curioso es que muchas personas creen que el cambio climático va a traer sequías, va a traer más calor. Sí y no. En algunos lugares, por ejemplo, en lo que yo encontré, es que en Chiapas va a aumentar la temperatura y la precipitación. Así que en lugares en los que antes podemos sembrar maíz, probablemente, esto nada más es como un dato, podríamos mejor sembrar arroz porque va a llover mucho. Sí. Para el caso de Jiquipilas, que también está dentro del análisis, esto ya no me voy a tener mucho aquí, porque bueno, ya les expliqué que es meramente, bueno, no es representativo para el análisis. Por ejemplo, en Jiquipilas, para febrero, la tendencia a la disminución de la precipitación, marzo igual, julio, agosto, podemos ver cómo cae abruptamente la precipitación en estos lugares. En las temperaturas volvemos a ver la tendencia al aumento de las temperaturas en todos los meses. Los demás meses del año, como les comento, no los puse una porque iba a ser un poco tedioso la presentación, pero arrojaban todos los datos de temperatura en un aumento. La que sí había una variable era entre los meses de precipitación. La siguiente, por favor. Frontera como la igual. Aquí vemos el aumento de la precipitación en todos los meses del año. La temperatura igual. Podemos ver que en lugar de, bueno, estos datos son importantes porque son medias mensuales. Eso significa que, por ejemplo, aquí podemos decir que tenemos 300 milímetros cúbicos. Dice, bueno, en un mes 300 milímetros cúbicos realmente no es importante. El problema es que no sabemos si esos 300 milímetros cúbicos van a caer en un solo día, o en 2, o en 3, o se van a repartir en todo el mes. Sería muy padre que cayeran en todo el mes, pero porque el suelo podría absorber el agua, podría haber una filtración, una lixiviación, etcétera, en el que el agua sea aprovechada por las plantas. Sin embargo, si esto llega a pasar en 1, 2, 3 días, el suelo se vuelve permeable, el agua no se filtra. Ahora imagínense, bueno, hemos visto muchas catástrofes naturales en las que en un solo día de precipitación que tengamos 150 milímetros cúbicos, pues sí hay afectaciones importantes. La siguiente, por favor. Para Venustiano Carranza. La siguiente. Igual, por ejemplo, en febrero va a haber una disminución
marzo. Sin embargo, para julio y agosto, estos datos son curiosos porque en estos meses en los que nos encontramos dentro del punto en el que el maíz está germinando, pues tal vez no sean tan relevantes. Yo digo que sí lo son, pero no tanto como estos. En este punto, el maíz ya se encuentra en una etapa vegetativa que puede ser en el que está ya naciendo, dando frutos, y se pueden dar pérdidas completas de la producción del maíz por exceso de agua, aparición de patógenos y entre otras afectaciones que puede recibir este cultivo. ¿La siguiente, por favor? ¿La siguiente? Para Villaflores, igual de nuevo la temperatura va arriba en los 4 horizontes del tiempo. Algo raro que no comenté fue que este horizonte de tiempo que tengo aquí son los datos que estaban recabados desde 1902 hasta 1911. Así que podríamos decir que esto representa como se venía comportando el clima estadísticamente durante todo este tiempo. Sin embargo, para lo que me arrojó el modelo climático, sí hay un aumento de temperatura. En este caso volvemos a tener disminución de precipitación en febrero. Para marzo hay aumento y disminución. En ciertos puntos hay municipios que se encuentran en unas zonas del estado que sí se ven como afectados por ciertos eventos climatológicos. Así que, aunque no hice ese análisis, podría creerse que cuando hay una variable como esta, podríamos, no sé, no estar tomando en cuenta efectos como huracanes, el niño, la niña, el primo, la prima, no sé. La siguiente, por favor. Para Villacorso, la siguiente. Por ejemplo, igual, la temperatura de nuevo, aunque aquí ya se maneja un poco más estable la temperatura, sí hay un aumento en la temperatura. En febrero vemos lo que les comentaba, por ejemplo, aquí tenemos el aumento, el crecimiento, aquí un descenso y otro aumento. Esto también hace que no veamos realmente o tengamos un panorama tan certero de lo que puede pasar, lo que provoca a que, bueno, en el mercado económico, por ejemplo, especulaciones, ese tipo de cosas que pueden ver afectadas a otros puntos como la economía del Estado. El siguiente, por favor. Para la Concordia, otros municipios, los cambios de temperatura, de nuevo la temperatura alza. Febrero, vemos que la constante en febrero es que baja la precipitación. Aquí, como les comento, es, por ejemplo, este número es el 6, son 6 milímetros, 5, baja hasta 0. En este caso, el modelo se me dio curioso porque me arrojó -1. Supongo que significa que va a haber menos agua, no sé, nos vamos a evaporar nosotros también, no tengo idea. Y aquí, pues vuelve a subir. Para marzo, baja la precipitación, para julio más o menos se mantiene, y en agosto igual. Para Chiapa de Corzo. Aquí vemos un cambio un poco más drásticos. De nuevo, como solo tomé los datos de precipitación y temperatura para este análisis, ya a mi pensar, por ejemplo, Chiapa de Corzo es uno de los municipios que están un poco más urbanizados, así que supongo que por el mismo crecimiento poblacional, etcétera, se va a ver afectado la precipitación. Y si esto ocurre, igualmente, por ejemplo, en agosto, de tener esta precipitación a tener esta, aquí repito, esta es dentro de 70 años, pero aquí dentro de 25 a 20 años, pues va a haber un aumento, pues para mí que es significativo en la precipitación. Siguiente. En conclusión, las conclusiones que tuve para mi tesis, que fue el tema que acabamos de ver, es que la producción del maíz blanco sí se va a ver afectado. ¿En qué medida? Eso no lo puedo decir aún, pero yo creo que lo recomendable es estudiar más a fondo otras variables, como es la evapotranspiración de las plantas, la lixiviación del suelo, la evaporación del agua, el aumento poblacional en las zonas rurales, también creo que es un punto importante, y sobre todo, bueno, la pobreza y la educación ambiental que tenemos en el Estado. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, bueno, yo soy de allá y he tenido más cercanía con nuestras comunidades que acabo de presentar, es que, igual es algo que creo que todos sabemos, ¿no? Algo un poco claro, que las personas más afectadas son las que tienen un mayor rezago. Entonces, estas personas que viven de los cultivos de subsistencia, ahora imagínense una persona que tiene, no sé, 10.000 hectáreas sembradas de maíz. Bueno, yo me atrevo a pensar que tiene la economía de que si pasa un evento meteorológico que afecta su cultivo, tal vez no pueda de un golpe poder reponer todo, pero
en la medida suya va a poder salir adelante. Sin embargo, una persona que tiene la producción de maíz en su casa, en su patio o en su pequeño terreno y vive solamente de la producción esta, que pierda su hectárea, 2 hectáreas de terreno de cultivo por un evento climatológico, va a ser más duro que se recupere a una persona que tiene más terreno. Ahora, bueno, yo me preguntaba también qué se está haciendo ahora en Chiapas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura. No puedo decir que nada, porque realmente esta es la pregunta que me saltó al terminar mi investigación. Sin embargo, en lo que he podido ver en este congreso es que en el país no se está haciendo mucho, así que supongo que en Chiapas tampoco. Eso es todo.